Bueno, tal como anticipamos, hace un rato charlamos, hicimos esta previa con nuestro especialista en tecnología, Alon Lipski, sobre cómo incide o cómo afecta, qué rol juega, me parece mejor hablar de esta forma, la tecnología en esta terrible guerra que estamos transitando por estos días, la invasión de Rusia a Ucrania. Nuevamente te saludo, Alon, buen día nuevamente. Buenos días, buenos días. Bueno, hiciste un anticipo de cripto, hiciste un anticipo de la tecnología para uso bélico, te invito a que lo desarrolles. Así es, sí, antes de meternos a casos específicos aplicados en este conflicto actual, está bueno recordar y darle a la mesa de que lamentablemente a lo largo de los años, muchas veces las guerras, la milicia, los ejércitos, han sido grandes también propulsores en avances tecnológicos, ¿bien? Mucha de la tecnología muy importante que ha generado las cosas que podemos hacer hoy han sido desarrollos tecnológicos financiados y con investigaciones por ejércitos para épocas de guerra. Uh-huh. Entonces, eso está bueno saber que, si bien lamentablemente no es el mejor medio para que avancemos tecnológicamente, históricamente han habido muchos casos donde la guerra ha influido mucho en grandes avances tecnológicos. Claro, sí, creo que, si no me equivoco, un poco rebotando a la historia, Internet nació a partir de un desarrollo de un ejército, ¿no? Todo lo que es comunicaciones ha avanzado muchísimo. Bueno, hay una película muy conocida de Código Enigma, donde se habla de cómo con avance tecnológico hubo una gran diferencia en lo que es la época de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo es el nombre GPS, de la película, perdón? El Código Enigma. Sí. De la película de Alan Turing, uno de los referentes a la informática de primera etapa. Sí, recuerdo, muy buena. Podemos hablar también del GPS, tecnología, imagínense, es importante, desarrollada para fines bélicos inicialmente. Uh-huh. Mirá vos, lo que usamos hoy diariamente. Claro. Bueno, guerra, avance tecnológico, ¿qué está pasando hoy? ¿Cómo incide esto en Ucrania puntualmente? Bueno, surgió este tema básicamente a partir de dos noticias que me parecían relevantes e interesantes para traer a la mesa. Una de ellas es sobre telecomunicaciones, básicamente, y también todo lo que ocurre alrededor de cómo suceden estas cosas, que son hasta interesantes. ¿Por qué? Porque empiezan a través de Twitter. Ucrania se movió bastante inteligentemente, de forma bastante moderna, acudiendo a través de redes sociales a generar cierto apoyo en los medios, en la gente. Y a través de Twitter, el viceprimer ministro de Ucrania le escribe a Elon Musk, quien ya hemos hablado múltiples veces en columnas, un gran referente de tecnología en muchas áreas, apelando a que si podía ayudar al pueblo ucraniano, al Estado ucraniano, en este caso con la tecnología que tiene Elon Musk, que se llama Starlink, que es proveer internet satelital. O sea, te ofreces una tecnología que te permite, a través de una pequeña antena, conectarte a internet desde cualquier parte del mundo. Alon, perdón que te interrumpa. Vos me estás diciendo que la ayuda de Ucrania vino a través de un tuit que mandó el viceprimer ministro a Elon Musk. Así es. ¿Cómo ha cambiado la forma de comunicarse, ¿no? De un país a un privado. Una locura. Lo hizo bastante Ucrania, tuvo éxito en algunos casos, y sin pelos en la lengua Ucrania, donde apuntaba y le escribía de forma directa, públicamente, a los principales CEOs, a los gerentes de las empresas o a las empresas mismas, donde también hay una cuestión de un escrache en el caso de que no colaboren, ¿no? Donde diciendo, no me vas a ayudar a salvar vidas, así, de forma bastante directa. ¿Pero qué le decía? A ver, @Elon Musk, ayúdanos. Así lo pueden buscar, hemos mencionado otro caso también, donde sí, en el tweet, por ejemplo, este fue muy interesante, Elon Musk, donde le dice a Elon Musk algo así, porque está en inglés, le dice, mientras vos mirás cohetes a Marte, para poblar Marte, Rusia nos ataca con sus cohetes, mientras vos no sé qué, Rusia nos hace esto, podrías ayudarnos enviándonos algunos satélites de Starlink, algo así, apelando a este servicio específico que ya existe de Elon Musk, de internet satelital, que no estaba habilitado todavía en Ucrania. ¿Y le contestó Elon Musk? Elon Musk en unas horas, le avisa que ya estaba habilitado, primero que nada, Starlink en Ucrania, ya fue activado, algo que se estaba habilitando progresivamente en el mundo porque necesitan configurar los satélites, y que ya estaban en camino un camión entero de antenas de Starlink para
para Ucrania, en unas horas que también, más allá de la tecnología, esto que decís vos, desde un Estado a un privado de forma pública, también saca a la luz un montón de inoperancias de estados y gobiernos, de la lento que es la cooperación muchas veces. No, estoy impactada por esto que estás contando, impactada. Así es. O sea, Elon Musk le responde y le dice, les voy a proveer internet satelital a Ucrania. Así es. Obviamente no es la única persona, ni institución, ni privada, ni pública que ofrece alguna colaboración a alguno de los dos lados. No es que de repente Elon Musk viene a salvar el mundo, pero bueno, es interesante el hecho este. Es interesante también, de mi lado, para mí, el tema de cómo hoy en día algo así, con esta tecnología de internet satelital, bastante que está apuntado al público, al usuario final, o sea, cualquier persona se compra una antena y puede tenerlo, también de repente pasa a ser un diferenciador muy grande, porque en el mundo bélico, cuando uno empieza en un ataque, es muy común que los primeros ataques se destruyan del enemigo todas las partes que pueden atacarte, o sea, aeropuertos, toda la parte de infraestructura, y después infraestructura en telecomunicaciones. Claro. Históricamente se destruyen las telecomunicaciones del contrario para dificultarle la cooperación, la logística, un contraataque. Y bueno, uno de los primeros bombardeos de Rusia fue justamente contra una antena de televisión, si recordás, en los primeros días. Bueno, pero de repente, con esta tecnología, con unas pequeñas antenas, cualquier persona se puede comunicar a internet y le dificulta mucho más a un país desconectar 100% a otro. Claro, es no quedar aislado del mundo, Ucrania, mientras está siendo atacada. Y del mundo e internamente, poder seguir en comunicación interna, que recordemos que es un país bastante grande geográficamente. Impresionante lo que estás contando. Otra noticia, rápidamente, también muy importante, a los días de arrancar este conflicto bélico, también a través de Twitter principalmente, esta vez desde el Twitter oficial de Ucrania, que es @Ukraine en inglés. Del gobierno de Ucrania. Así es. El Twitter oficial del gobierno de Ucrania salen con un tweet diciendo que iban a empezar a recibir donaciones en criptomonedas y publican en el tweet una dirección de una cuenta de Bitcoin y una cuenta en Ethereum para que la gente pueda, desde cualquier parte del mundo, donar a través de esas dos direcciones directamente al gobierno ucraniano. Qué impresionante lo que estás contando. La locura de que se use Twitter para estas cosas, desde un gobierno publicando estas cosas de un día para el otro. No, yo estaba pensando en algo que vos siempre que hablas de criptomoneda decís, está descentralizado, no pertenece a ningún país, no hay banco central. Acá es como diciendo, el país está reconociendo que tiene su propia cuenta en cripto. Bueno, por eso, claro, acá podemos hacer análisis de múltiples factores. Por un lado, es un país reconociendo, usamos cripto, lo bancamos, lo avalamos, tenemos nuestra cuenta oficial tal cual. Este es todo un tema. Después es a nivel tecnología cripto, que para mí fue una buena decisión de parte del gobierno porque es algo justamente descentralizado y que nadie les puede bloquear, nadie puede prohibirle esas transferencias. Y, por ejemplo, si bien no era el caso para Ucrania, pero entre otras noticias relacionadas con transferencias de dinero y tecnología, el mundo occidental, en su paquete de sanciones que le fue aplicando a Rusia, por ejemplo, bloqueó lo que se conocen como transferencias SWIFT, que es el sistema de transferencias entre bancos internacional. Claro, intentando dejar aislado a Rusia del circuito bancario mundial. Así es, entonces cuando el mundo te aplica una sanción así, de repente tecnologías descentralizadas cobran una propuesta muy interesante donde nadie te puede bloquear una red así. A ver, entonces vamos a mirar las dos caras de la moneda. Por un lado, Ucrania recibe donaciones, entiendo que de empresas, o no sé si de algún otro gobierno. De privados, de personas. Y quizás de algún gobierno. Instituciones que se sumaron a esta campaña, sí. Claro, digo, quizás de algún gobierno también le manda una donación en cripto, y por el otro lado Rusia, aún con el sistema SWIFT cortado, es decir, sacándolo de la red mundial de transferencias bancarias o la red mundial de bancos, pero Rusia puede seguir operando con cripto. Así es, que acá, a ver, obviamente surge el tema de posicionarse de un lado y tomar un bando y hablar de quién hace bien y quién hace mal. Entonces, si alguien se posiciona en contra de Rusia, diría, culpa de cripto, pueden seguir operando a pesar de las sanciones. A mí en este caso me gustaría no tomar un posicionamiento bélico, tampoco porque es mi especialidad, ni meterme en cuestiones éticas, pero sí a nivel más filosófico de la tecnología cripto, de decir, nadie puede tomar un bando, cripto no toma bandos, nadie te lo puede bloquear, vos siempre vas a ser libre de usarlo. Donde muchas veces gente que está metida en cripto te habla de la realidad de separar los gobiernos del dinero.
Claro. Un gobierno en época de guerra no puede mandarse a emitir todo el dinero del mundo, no tenga el control de bloquear el dinero de otro país, todas estas cosas, y que sea una tecnología realmente libre y descentralizada. Sí. Bueno, igualmente Putin declaró una especie de corralito, ¿no? No permite extracciones dentro de Rusia, o sea, bueno, al pobre, entonces, al ciudadano de a pie. Conocemos tanto, lamentablemente, de ese tipo de situaciones históricas. Imagínense para el ciudadano tal cual, de a pie ruso, que de repente bloquean sus ingresos, cuánto le necesita o cuán bien le viene este tipo de tecnologías descentralizadas que un gobierno no le puede bloquear. Sí, mira, es muy interesante esto que estás contando, porque por el otro lado, la otra mirada, te dicen que el SWIFT, esta forma de conectarse al sistema bancario mundial, fue una forma de una sanción fuertísima contra Rusia, contra Putin. Así es. Por eso, de nuevo, no me quiero meter en un tema que no es facilidad, pero también te podría retrucar, tratando de ponerse de abogado del diablo, que es, bueno, ahora porque quizás mucho de la visión occidental se posiciona a favor de Ucrania, a favor de Estados Unidos, a favor de Europa, que son los que promueven este bloqueo. Pero ¿qué pasa cuando ese poder lo tiene con el cual yo no estoy aliado? Cuando de repente el que para mí no es mi amigo tiene ese poder y me bloquea algo, y me bloquea del resto del mundo. O sea, cuando hablamos de poder, hablamos de aliados, hablamos de bandos, son todas cosas subjetivas, donde a veces voy a estar a favor y a veces no, necesariamente. Entonces es ¿quién debería tener el poder de bloquear, monetariamente a un país o a otro? No, es interesante lo que vos decís. Esta es la clara separación del sistema financiero a través de la cripto de lo que son los gobiernos. Bien, acá lo estamos viendo. Tal cual, y es la idea, o sea, de nuevo, es, por decir cosas más concretas, ahora porque podemos estar a favor quizás de que, por decir, Estados Unidos o Europa bloquea a Rusia. Y si fuese al revés, y si Rusia tuviese el control porque tiene los aliados y la potencia de bloquear a otro país, y culpa de eso, alguien que consideramos o tenemos más empatía, como podría ser en este caso, Ucrania se quedase sin acceso al sistema financiero internacional, sería un problemón. Bueno, pero ahí está esta otra opción que es el mundo cripto. Bueno, y cerramos con esto, ¿no? Internet satelital para Ucrania a través de la empresa de este privado potente, debe ser uno de los hombres más ricos del mundo, que es Elon Musk. Así es, y las curiosidades de cómo se maneja en el año 2022 una guerra con Twitter, con cripto, con Internet, con satélites y el mundo en el que vivimos hoy en día. Exactamente, y bueno, y podemos hablar del seguimiento de las tropas y muchas cosas más. Pero redes sociales, el factor que están jugando, imprescindible. Hackers, anónimos atacando a gobiernos y estados. Sí, de parte de Rusia, ¿no? Principalmente Anonymous como organización, que es un grupo hacker muy conocido internacionalmente, atacó a Rusia. O sea, se posicionó, digamos, del lado ucraniano, pero hoy en día cualquier gobierno y cualquier grupo suele tener sus grupos cibernéticos, digamos, de ataque, oficiales o extraoficiales, donde de ambos lados también hubo ataques cibernéticos. ¿Qué tal? Bueno, interesantísimo, Alon. Gracias por año 2022. Año 2022. Gracias. Seguiremos charlando con vos, por supuesto. Muchas gracias. Nuestro especialista en tecnología, licenciado en informática, Alon Lipski, aquí en la mañana de Clima de Radio.